Sistemas económicos, evolución y globalización. Definición y clasificación general de sistemas económicos. En la siguiente imagen observaremos un esquema sobre los sistemas económicos. ¿Qué es lo que buscan? Pues aprovechar sus recursos y la satisfacción de la sociedad, como en su producción, aprovechando los factores que poseen, como el trabajo, la tecnología y el conocimiento. Así también se encargará de diversos sectores, el primario, el secundario y el terciario, aprovechando el sistema de precios como el de mercados para generar una competencia y ampliar el suyo. Claro que irá variando en cada modelo económico. Sistemas económicos. Los sistemas económicos son el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan a una organización económica de la sociedad y condicionan el sentido general de sus decisiones y su actividad predominante. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. En el siguiente esquema, observaremos que el sistema económico también tiene una estructura, de la cual tiene 4 apartados. Estos apartados sirven de gran ayuda para ya la dicha estructura, como lo pueden observar en esta imagen. Los sistemas económicos tienen clasificaciones, como lo podremos ir observando en las siguientes diapositivas. El libre mercado implica que las empresas puedan trabajar libremente, maximizando sus beneficios, sin que el Estado los controle. Estos claros ejemplos los podemos ver como en el TLC, el Tratado de Libre Comercio, y el Tratado Transpacífico. Economía mixta. Se trata de la combinación del sector privado como del sector público, actuando el sector público como regulador y corrector del sector privado. Planificación centralizada. La planificación centralizada debe de ser realizada exclusivamente por los directivos de las empresas, debido a su gran importancia. Es el mejor sistema para asignar los recursos y no malgastarlos, ya que es muy común en empresas muy grandes. ¿Y cómo nos damos cuenta del funcionamiento de las empresas? Bueno, fácil. Es algo muy común en la mayoría de ellas, y como lo pueden ver en la imagen, ahí está muy bien planteado. Poder, burocracia, en fin. Ese es el funcionamiento de las empresas. En la siguiente imagen veremos una pirámide, dividida en 3, por el sector primario, el secundario y el terciario. El sector primario es el cimiento de todas, es donde se genera toda la producción. En el secundario es donde se manufactura, es la producción de los bienes, y en el terciario es donde se ofrece el servicio. Evolución de los sistemas económicos. Primeramente, debemos entender que un sistema económico es la estructura de producción, de asignación de recursos económicos, distribución y consumo de bienes y servicios dentro de una economía, la cual tiene por base la estructura económica surgida de la existencia de necesidades humanas, las cuales pueden ser biológicas, físicas, psíquicas o culturales, que plantean los problemas económicos básicos: qué, cuánto, cómo y para quién producir aquellos bienes y servicios. Como puede apreciarse en la siguiente línea del tiempo, se tratarán de explicar los diferentes sistemas económicos que han surgido a lo largo de la humanidad, comenzando primeramente por la comunidad primitiva. El sistema económico dentro de la comunidad primitiva fue una de las primeras formas económicas en que el hombre se organizó para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entre sus principales características dentro de este sistema se encuentran que los bienes que produce se consumen casi inmediatamente, a lo cual conlleva que no había ningún excedente de productos, o mejor dicho, es que solamente se producía aquello que se necesitaba al momento. También cabe destacar que dentro de este sistema no había explotación ni algún tipo de clase social. Todos participaban dentro de un grupo y contribuían en aquella actividad que mejor pudieran desempeñar. Por otro lado, también cabe aclarar que dentro de su sistema existía una igualdad entre seres humanos, es decir, que no había jerarquías sociales,
sino que todos participaban dentro de un grupo o comunidad, realizando las actividades en las que mejor ellos se pudieran desempeñar. También que sus principales actividades fueron la pesca, la caza y la recolección, debido a que de esta forma es como lograron subsistir. Ahora bien, hablemos sobre el sistema económico esclavista, debido a que fue el primer modelo basado en la explotación que aparece en la historia. Surge por la descomposición del régimen de la comunidad primitiva. Este modelo alcanzó su máximo desarrollo en la Grecia antigua y sobre todo en la clásica Roma, donde los esclavos tenían que trabajar arduamente de sol a sol para poder complacer a sus patrones o dueños. En el régimen esclavista de las relaciones de producción se basaban en la propiedad de los dueños de esclavos sobre los medios de producción y sobre los esclavos considerados como instrumento sin derecho alguno de decisión y sujetos a explotación cruel. El dueño podía disponer no solo del trabajo, sino también de la vida del esclavo. Esta sociedad está muy marcada a que se dividía en dos clases sociales, los cuales eran los señores esclavistas y los esclavos. Las principales características económicas que marcaron el sistema económico esclavista fue que debido al auge y la transformación de los instrumentos de producción, ganadería y la esclavitud, dio como origen la propiedad privada de la tierra, y esta se convierte en mercancía y propiedad privada. También se marcó el incremento de la producción y del comercio, dando paso hacia el progreso de la circulación monetaria para convertir el dinero en capital. El desarrollo de la producción esclavista permitió la aparición de un nuevo importante fenómeno de la vida económica, el cual fue denominado como las colonias, creando nuevas economías, ya que éstas tenían como prioridad elaborar cierto tipo de mercancía, la cual debía ser exportada hacia diferentes regiones. También cabe aclarar que los amos o los señores esclavistas no trabajaban y no pagaban impuestos. Las actividades económicas principales de este sistema fueron la agricultura, la ganadería y el comercio. El sistema económico denominado feudalismo surge debido a que el esclavismo se desintegra por dos causas básicas, lo cual fue la invasión de Roma y la intensa lucha de clases sociales. Gracias a esto surge el fenómeno conocido como feudalismo, al cual se reconoce por el surgimiento de las nuevas clases sociales, las cuales fueron el feudo y la servidumbre. Ahora, en este sistema los señores feudales, que siguen siendo dueños de los medios de producción, en este caso serían las tierras, cobran una renta a los siervos que solo son dueños de instrumentos de labranza. Como puede apreciarse en el siguiente esquema, el feudalismo se dividía en dos clases sociales, el vasallaje y el feudo. Dentro del feudo se subdivide dentro de áreas, ya que eran castillos, aldeas, tierras de cultivo, pastos o bosques. Estas eran las propiedades que podía disponer un señor feudal. Ahora bien, el gobierno dentro del feudalismo no era por parte de la iglesia, sino era gobernado por un rey, el cual tenía la obligación de legislar, administrar justicia y cobrar impuestos. Su sociedad estaba subdividida en estamentos, los cuales eran la nobleza, que obviamente eran los reyes, el clero, que eran los vasallos de los reyes, y el campesinado. Dentro de esos estamentos, la nobleza y el clero era la clase privilegiada, ya que no tenía que trabajar ni mucho menos pagar impuestos, sino todo lo contrario a los campesinos, que ellos eran los que sufrían, debido a que tenían que pagar impuestos y trabajar arduas horas de trabajo. Las principales características que marcaron el sistema económico feudal es que los siervos cultivaban lo suficiente para poder mantenerse a sí mismos y a su vez poder pagar los diezmos a la iglesia y la renta tributaria al señor. El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados.
Por extensión, se denomina capitalista a la clase social más alta de este sistema económico, o también denominado burguesía. En el siguiente esquema se trata de explicar el capitalismo, ya que se deriva del feudalismo, ya que es un antecesor de este sistema. El capitalismo generó clases sociales, los cuales fueron la burguesía y el proletariado. También es un sistema económico en el cual interviene el Estado y está basado en el capital, la propiedad privada y los asalariados. Dentro de las características políticas que se encuentran en el capitalismo, es que hay muchos matices, pero en general hay que aclarar que el capitalismo aboga por un gobierno no muy fuerte, que deje actuar a las fuerzas económicas y sin mucho control del Estado. Características económicas del sistema capitalista. Bueno, aquí los medios de producción, la tierra y el capital son de propiedad privada, lo cual quiere decir que no habría alguna intervención directa por parte del Estado o la Iglesia. También, la actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores, o también denominados como productores, que se lleva a cabo dentro de los mercados. El capitalismo cree en la inversión privada, el autocontrol del mercado y no es intervencionista. Dentro del capitalismo se encuentra subdividido por partes, o mejor dicho por etapas, pero primeramente comenzaremos por el capitalismo mercantil, el cual es un sistema que se desarrolla en la Europa del siglo XVI a partir de los grandes descubrimientos y avances tecnológicos. La mayor parte de esta actividad sigue siendo agrícola. El comercio y la actividad manufacturera comienzan a adquirir una mayor importancia dentro de la sociedad. Aquí es donde aparecen los primeros bancos y surge una nueva clase social llamada la burguesía. El capitalismo industrial surgió a partir del siglo XVIII con la aparición de nuevas técnicas de producción debido gracias a la revolución industrial y a la maquinaria que contrajo. Aquí nace la empresa moderna, el obrero industrial que ofrece su trabajo a cambio de un salario. El capitalismo financiero surge a mediados del siglo XIX tras la segunda revolución industrial, que a su vez logró que las empresas se volvieran mucho más grandes y gracias a ello surgen las grandes entidades bancarias. Anteriormente ya se había mencionado que ya habían surgido, pero antes era de una forma, por decirlo así, como microempresas, y aquí fue cuando esas microempresas se volvieron en macroempresas para poder competir a mayor nivel en un comercio mucho mayor. Los postulados básicos del capitalismo fueron que el progreso de la técnica hacia la productividad. Esto quiere decir que se realizaran los trabajos en menor tiempo y a su vez esto contrajera que hubiese un menor costo. También la explotación hasta el límite de la mano obrera. Aquí la gente emigraba de sus regiones de origen para poder llegar hacia las grandes ciudades y los dueños no les importaba en qué condiciones se encontraran los trabajadores, sino que cumplieran al máximo. Sus horas de trabajo eran muy pesadas, a lo cual llevaban incluso hasta la muerte a las personas. También la explotación de las colonias para obtener mano de obra barata. El socialismo es una corriente ideológica, la cual propone nuevas formas de organización socioeconómica basadas en la socialización de los medios de producción. Hay que aclarar que el socialismo surge ante un conflicto social entre las clases sociales de aquella época, las cuales eran los obreros y los burgueses. Las principales características que marcaron el sistema económico socialista es que tiene un sistema de economía centralizada o planificada bajo la dirección del Estado. De esta manera se pretende eliminar la anarquía de la producción que existe en el capitalismo. También, el fin de la producción socialista es satisfacer las necesidades sociales. Por esta razón, el socialismo se encarga de producir satisfactores y no solo mercancías. No se propicia la libre competencia y los precios son controlados por el Estado, a diferencia del capitalismo que lo hacen las empresas privadas. El sistema comunista surgió a finales del siglo XIX con la aparición de sindicatos y partidos políticos que seguían los postulados teóricos de Karl Marx y Engels. Una economía comunista consistiría en la propiedad común de los medios de producción,
que culminó en la negación del concepto de propiedad privada. A diferencia del socialismo, que es compatible con una economía de mercado, una economía comunista consta de local o comunal de planificación democrática. Las principales características que marcaron el sistema económico comunista fue que el Estado es el propietario de todos los medios de producción. También, el Estado es el encargado de distribuir los recursos, fijar producciones y poner precios. La organización de la producción se lleva a cabo a través de un órgano de planificación central que fija planes de producción. La globalización. ¿Qué es la globalización? Bueno, la globalización es un proceso histórico y es el resultado de la innovación humana. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. El origen histórico de la globalización se remonta a 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. A partir de allí, la voluntad expansiva de Europa se tradujo en una serie de imperios y el comercio global se intensificó año a año. Las potencias se basaban en la teoría económica política del mercantilismo, que suponía la competencia por una cantidad finita de riqueza y la necesidad de un control estricto del comercio. Las tensiones y enfrentamientos dieron lugar al primer tratado global de la historia, donde España y Portugal acordaron cómo repartirse los territorios conquistados. El capital financiero. ¿Qué es? Bueno, el capital financiero es el dinero, son los préstamos y los créditos internacionales, y además de la inversión extranjera. Su característica es que no ocupa un lugar determinado, y ya que gracias a la tecnología puede trasladarse de un lugar a otro con rapidez. El capital productivo se refiere a los activos, inmuebles, maquinarias, equipamientos y tecnología, e inversiones que participan dentro de la actividad económica y mercantil de un negocio o empresa. El capital comercial son los bienes y servicios que finalmente se compran y se venden en el mercado internacional. En este mercado internacional, los principales vendedores son las empresas multinacionales como por ejemplo Coca-Cola. Los compradores son las poblaciones de cada país y también hay muchísimos vendedores de su fuerza de trabajo. Estos son los que constituyen la mano de obra, ya que ellos venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Los principales agentes que participan dentro del capital comercial son los consumistas o consumidores y los vendedores. Los vendedores se encargan de distribuir las diferentes mercancías para que los consumistas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Los principales agentes o impulsadores de la globalización son los bancos y las empresas multinacionales. Los otros agentes son los intelectuales que trabajan para las multinacionales y los financieros. Los gobiernos que con sus políticas ayudan a las multinacionales a realizar sus operaciones y los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que condicionan sus préstamos a que los países adopten métodos orientados a eliminar las barreras a la libre circulación del capital. Ventajas de la globalización. Bueno, la globalización tiene sus ventajas y desventajas, pero primeramente hablaremos de las ventajas. La globalización tiene una mayor facilidad y rapidez de comunicación entre los individuos, que también tiene una mayor facilidad y rapidez en los medios de transporte. Se reducen los costos de transporte, información y comunicaciones. Ofrece también posibilidades de progreso en términos de organización, eficacia, productividad y difusión de los conocimientos. Mejora el nivel de vida y acercamiento entre los hombres. Aumenta un mayor número de productos, mayor calidad y precios más bajos. También como empresa puede llevar los productos a otros países y agrandar la empresa. Además de que sienta las bases para el establecimiento de nuevas alianzas empresariales y sociales. Ventajas de la globalización.
influyen negativamente al ecosistema y sobre el calentamiento global, lo cual contrae enfermedades hacia los seres vivos y los seres humanos que habitamos la Tierra. También existe una mayor dependencia de multinacionales e incremento de cierre de fábricas. Aquí, las fábricas o empresas pequeñas cierran debido a que no pueden competir contra las grandes, debido a que no pueden abrir hacia nuevos mercados internacionales. También se da un aumento de los desequilibrios económicos, sociales y en los territorios, la estandarización de la cultura mundial y pérdida de la identidad propia de cada país. Esto quiere decir que cada país deja su esencia para poder competir hacia nuevos mercados. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Por favor, suscríbete a este canal, eso me ayudaría mucho para continuar creciendo. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter e Instagram para estar en contacto. Te ha hablado, te deseo buenas noches. Really, nigga?